Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Debo aceptar que tenía mucha ilusión de hacer este espacio que vamos a hacer hoy, este episodio. Duelo al migrar de país en familia por una razón. Algunas personas saben, otras no, que están escuchando esto, que recién me conocen. Y es que yo cuando era niña, a los 10 años, pues ustedes saben, yo tuve algunos problemas de salud a nivel respiratorio, por vivir cerca de un volcán, lo hemos hablado varias veces. Y eso hizo que por situaciones médicas y de vida, literalmente, de vida o muerte, el médico le dijera en ese momento a mis papás, tienen que irse a vivir a nivel del mar. En ese momento, digamos que económicamente no era tan viable hacer eso en el mismo país, en México, sino era mucho más fácil hacerlo, digamos, económicamente hablando, en el país que ellos nacieron. Ellos son de Colombia. Entonces nos fuimos a vivir a Colombia, a un lugar al nivel del mar, nueva casa, nuevo colegio. Mi papá tuvo que quedarse mientras arreglaba todo lo de su jubilación y demás. Nos fuimos solo las tres. Cambio de cultura. Un lugar al nivel del mar, entonces las tradiciones y la forma de actuar era muy distinta, de expresarse. Y por la situación tan adversa en la que sucedió eso, digamos, eso implicó muchos cambios bastante abruptos, porque incluso por salud no tuve la oportunidad de despedirme de personas en el colegio, de mis amigos, de despedirme de nadie en realidad. Todo fue como muy abrupto, como que me sacaron de ahí, de esa foto de ese momento y me metieron en otro capítulo, otro libro totalmente distinto. Entonces yo quería hacer este espacio porque entiendo perfectamente los que escuchen esto y van a vivir por eso o están viviéndolo, que se siente que le quite el piso por completo a uno, ¿no? Y sumado a que de acuerdo a la etapa que esté viviendo ese hijo puede ser más o menos complejo. En mi caso fue difícil por la situación de salud y por lo que les decía anteriormente. En el caso de mi hermana fue un poco más complejo porque ella ya estaba en la adolescencia. Hubo más resistencia. Digamos que de cierta forma no tuvo casi opción. Entonces fue un proceso bastante complejo y por eso quería hablar de esto con ustedes. Y hace un año, más o menos, hay una cuenta de una psicóloga que yo sigo, que pues es la persona que va a estar con nosotros hoy, que me di cuenta que comenzó a hablar de esto en redes sociales y me parecía genial porque yo decía, qué lindo que haya profesionales que ya estén hablando de esto porque sí es muy complejo cuando uno está inmerso en esa situación, ¿no? Entonces hoy me alegra mucho por fin hablar de esto con ustedes y tenemos con nosotros a Natalia Cortés. Ella es psicóloga, máster en intervención social y máster en psicopedagogía con enfoque comunitario. Tiene formación en disciplina positiva, educación emocional, crianza respetuosa. En los últimos 8 años acompañó en España población migrante y expatriada y hoy en día está en Colombia trabajando con ONGs que atienden población migrante, trabajando cómo acompañarlos en ese proceso de adaptación de su contexto migratorio. Entonces vamos a darle entrada para que la conozcan. Entonces, Natalia, nuevamente, gracias por estar acá. Pues a nivel personal, como decía ahorita y hablábamos hace rato antes de iniciar, me hacía mucha ilusión darles esta pieza a las familias porque por experiencia propia sé lo difícil que puede ser y más cuando uno está en familia, pues digamos implica unos retos adicionales a si yo, digamos, qué sé yo, me voy a mochilear, como dicen hoy en día, sola después de la universidad, ¿no? No es lo mismo. Digamos que hay algo que me gustaría preguntarte antes de iniciar, Natalia, y es, ¿hubo alguna situación a nivel, digamos, personal, profesional, que hiciera que comenzaras a irte para trabajar en estos temas con población migrante?
Ay, Gina, pues bueno, agradecerte nuevamente pues tu invitación a participar en este espacio tan lindo, en tu comunidad que cuidas tanto, que les provee siempre de información tan valiosa, de la cual yo también me he podido nutrir y aprender un poquito cuando me invitaste. Y nada, sí, efectivamente este es un tema que digamos que se venía estudiando y hablando desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo con el auge de la migración fue como volverlo a poner sobre la mesa y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando con estas personas que deciden cambiar su lugar de vida, irse a otro país, migrar por diferentes razones? ¿Y qué ocurre con esas personas a nivel emocional? ¿Cómo es su proceso de adaptación allá? ¿Qué pasa en el entorno también que las recibe? Y para la pregunta que me haces, pues sí, efectivamente, fue un poco la vida quien fue poniéndome esta situación en el camino, pero inicia con mi propio proceso migratorio. Yo decido irme por un tiempo a estudiar inglés a Malta, de ahí tomo la decisión de ir a hacer un máster en España y llego a la ciudad de Sevilla. Y al inicio, digamos que todo como que era la sorpresa, la novedad, no sé, yo siempre lo describo como que el duelo migratorio no a todos nos llega en el mismo momento, ¿no? Y no es recién aterrizas. Esto tiene unos pasos, unas vivencias que son también muy personales, ¿no? Cada uno le llega en su momento. Y a mí el primer año fue como muy el descubrir la magia de todo lo que estaba viviendo. Pero cuando decido quedarme un año más, empiezo a sentir en mí, pues, todo lo que esto implica, ¿no? Esa nostalgia constante, esa tristeza, alguna ansiedad que se iba como despertando ahí en ciertos momentos y situaciones sociales. Empiezo a sentirme con también dificultades para definir mi propia identidad porque veía que muchas cosas en mí estaban cambiando y yo tenía como ese duelo, no, yo no era así, pero esto no me pasaba antes, pero ¿por qué me está pasando? No, entonces estaba aferrada a esa identidad de antes, de Natalia, antes de migrar, y cuando empiezo a vivir todo esto, pues nada, decido, por supuesto, ir al psicólogo y empezar a ponerle nombre a todo esto que yo estaba viviendo. Una vez termino los 2 años de máster que hice en Sevilla, entro también entré en contacto con personas en Malta, ¿no? Que también eran migrantes, que estaban necesitando acompañamiento psicológico. Entonces, mi primer contacto ahí nuevamente, expatriados, personas que habían migrado, empezamos este acompañamiento psicológico y la vida me fue poniendo hasta terminar donde estoy hoy, que es una ONG que trabajamos, digamos que ofreciendo orientación emocional y psicológica a personas que vienen de los servicios sociales, es decir, en un nivel de alta vulnerabilidad, y muchas de ellas son migrantes. Entonces fue como un camino que se fue construyendo poco a poco. Ahí te hice un resumen muy rápido de lo que fueron pues casi 8 años, ¿no? De proceso migratorio mío y de acompañar tanto a personas como a familias en esta vivencia. Pero efectivamente el hecho de que yo lo haya atravesado nutrió muchísimo esa experiencia y esa humanidad de yo te comprendo. Yo también estuve ahí, aunque no sea exactamente lo mismo, aunque las razones que nos hayan llevado no sean las mismas, tenemos esa humanidad compartida de sí, a mí también me dolió, yo también lo atravesé. Y creo que eso enriqueció mucho mi práctica profesional. Sí, digamos que eso siento que sin planearlo y sin saberlo, pues siento que va a ser un plus mucho para los que escuchen esto, porque tienes como esa mirada también de haber vivido de cierta forma esto en carne propia, a pesar de que sí, cada migración de cada familia será en situaciones muy Muy distintas. diferente, claro que sí. Me gustaría entonces, Natalia, para arrancar, que nos contaras cómo sientes que percibe la sociedad, digamos, este tema. Yo revisando un poco del tema, pues aparte, digamos, de mi experiencia que les contaba al inicio, pues yo, digamos, me di cuenta que en realidad hay diferencias en el duelo migratorio de otros duelos. Incluso tú me lo decías cuando hablábamos de cómo hablar de este tema, porque decías, Gina, sería bueno aclararles que no se vive igual que otros duelos, ¿no? Y ahí pues aprovecho como para darles como una cuña, y es que pues en la temporada pasada también miramos un poco otro duelo que es totalmente distinto, por si quieren ver duelo temprano, cuando uno tiene un embarazo difícil o en el posparto y por alguna situación adversa, pues digamos que ese bebé muere, pues digamos que ahí también tienen otro duelo distinto.
Y cobró mucho sentido para mí por ese episodio que grabamos de duelo temprano el año pasado. Pero cuéntanos un poquito, digamos, más, ¿cómo sientes que percibe la sociedad este tema? ¿En realidad hay conciencia o no de que esto sucede? Yo creo que lamentablemente no de la profundidad que tiene, ¿no? Creo que cuando se migra se ve una visión muy superficial, tanto de las personas que quedan, ¿no? Como tu familia y tu red que queda en tu país de origen, como de las personas que acogen, ¿no? Y ahí eso, creo que eso es un tema muy sensible y por el cual yo también decidí empezar a hablar de esto y sensibilizar al entorno, no solo a las familias que se quedan, ¿no? Sino a los profesionales que reciben, acogen, porque no se percibe la complejidad de lo que puede estar atravesando esa persona y suelen haber muchos juicios en torno a eso, ¿no? Porque entonces tú decidiste irte. Entonces, pues si tú decidiste irte, ¿por qué te quejas? O si vas a sufrir, yo tenía varios consultantes que les ha pasado que la familia les decía, no, sí, aquí estaba sufriendo, usted se fue, y si está sufriendo ya, ¿para qué se fue? ¿No? Era un poco como este juicio, este reclamo constante de, por ejemplo, cuando migras a un lugar donde la moneda es diferente, quizás, ¿no? Un dólar o euros, entonces dices, ay, pero está ganando allá en dólares, en euros, ¿de qué se queja? Aquí sí que la estamos pasando mal. Y luego los que acogen no ven toda la complejidad de lo que puede estar pasando y también dice, pero usted eligió estar aquí y ahora ¿por qué está este reclamo, no? O esta situación o esto que usted me está expresando, ¿por qué está así? Entonces, no hay una mirada comprensiva de la complejidad que tiene todo esto, de todas las variables que implica y por eso yo te decía, mira, es importante aclarar que este duelo es diferente. Porque, digamos que dentro de la literatura, una persona, un psiquiatra, José Bachotegui, que ya les compartirás de pronto tú a las personas que vean esto, que quieran profundizar, habló de esto, sobre todo hizo varios estudios en temas de migración hispanoamericana, y él identifica que el duelo es un duelo múltiple. Es decir, la persona que está atravesando un duelo migratorio pasa por un proceso de pérdida a nivel social y a nivel personal en múltiples facetas de su vida y todo en simultáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de 7, pero vamos, esto se puede matizar muchísimo según cada caso. Habla el que es más obvio o el que todos conocemos, el duelo hacia la familia, ¿no? Entonces se pierden vínculos significativos y eso, por ejemplo, en familia puede significar perder también red de apoyo. Si quizás yo como mamá tenía a alguien que me cuidaba a mi bebé cuando estaba enfermo, lo dejaba con la abuela, la tía, mi hermana, ¿no? Y yo migro ya con mi bebé o con mis hijos y ya no cuento con esa red que me sostiene y con quien yo podía contar en estos momentos. Entonces, esos vínculos afectivos también que se han construido en el país de origen, se separan sustancialmente y entonces en donde yo ahora pongo mis emociones, quién me cuida, quién está ahí para mí, pérdida total. Y ese de pronto es el que más se conoce. Pero tú y yo ahorita en la introducción hablando también pudimos hablar y tocar el tema de la pérdida de la lengua, del idioma. Que no es tan obvio, que yo decía, pero esto está muy claro, pues no es tan obvio. Cuando tú vas a un país que, por ejemplo, tiene un idioma diferente al tuyo, al materno, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, de adaptación, donde parte de ti se siente mal porque no me comunico con fluidez, no puedo decir las cosas que quiero decir, mi interacción se ve limitada. Pero esto también ocurre incluso cuando vas a uno que también habla en español, digamos en nuestro caso, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, te vas de México a Colombia, a la costa. Sí. Los modismos, las expresiones, la jerga, todo eso cambia. Y entonces tú en México decías chamarra y entonces acá se dice chaqueta. Y todo eso es, no me comunico, no estoy hablando bien. Un caso, por ejemplo, que a mí me dejó bastante marcada dentro de los acompañamientos que hice. Una vez estuve trabajando en los colegios el tema de absentismo en España y había un caso muy grave de absentismo, una nena en primaria. Y cuando fuimos a ahondar sobre su situación, pues resulta que ellos habían migrado a un país que no es de habla hispana y obviamente la nena había, en su inmersión a la cultura y al colegio, había aprendido más rápidamente el español.
Y entonces, ¿qué había pasado con ella? Se había vuelto la traductora de la familia. Entonces, mamá no podía ir al médico, papá no podía hacer trámites administrativos, hermano no podía buscar trabajo y todo porque no tenían la fluidez que había alcanzado ella con el idioma. Entonces, ella faltaba muchísimo al cole porque ella era quien traducía. Entonces, fíjate todos estos matices que tiene el duelo a nivel cultural, perderte fechas importantes, toda esa historia social y emocional allí, pues tú lo hubieras podido vivir, fechas que eran muy importantes quizás en México, tradiciones, ¿no? Que tú guardas en tu corazón, que dices, ay, qué rico. Por ejemplo, allá en México el tema de Reyes, ¿cierto? Allí se trabaja, se vive mucho más y acá, no, acá los Reyes no los tenemos como tan presentes. Hacerle todo el proceso a todas estas pérdidas, el entorno, pasar de pronto de un entorno, un paisaje muy, muy montañoso, muy verde, a vivir al lado del mar, o las personas que nunca han vivido un invierno, que por ejemplo migran de países tropicales a países con estaciones. Ahí también hay duelo. Entonces, a los olores, a los colores, al grupo de referencia, los amigos, la manera en la que interactúas. Imagínate todo esto en simultáneo. Todas estas pérdidas, atravesarlas en simultáneo. Entonces se habla, por ejemplo, de que el duelo migratorio es un duelo complejo, que las personas tienen que transitar pérdidas. Y ahora, algo súper importante, que es como otra característica del duelo migratorio, es que es parcial. Es decir, lo que tú extrañas o esta pérdida que tú estás asimilando, no es porque esa familia se haya ido o esos amigos ya no estén o ese paisaje haya desaparecido. Eso sigue allí y está ahí y tú lo sabes. Pero tú tienes que aprender a vivir desde otra realidad y desde otro camino. Entonces, eso también complejiza un poco la asimilación de estas pérdidas porque de alguna manera es recurrente. Cuando tú vuelves a hablar con ese amiguito, con esa familia, con la abuelita, cuando tú tienes el recuerdo de, ay, esta fecha era especial, o yo hice esto en este cumpleaños, se reactiva nuevamente el dolor de la pérdida. Entonces, fíjate los matices que va teniendo este duelo que lo diferencia completamente de otro, ¿no? Sí. En la mayoría de duelos hablamos como ya se terminó, ya no hay más, ¿no? Bien sea por el fallecimiento de la persona, por el rompimiento de la relación, ya está, no hay más. Entonces, esa sensación de que ya no está ahí, también de alguna manera favorece la asimilación. Mientras que si tú sabes que está y entras en contacto de vez en cuando con esa memoria, con ese recuerdo, con esa imagen, pues nuevamente vuelve a activar ese proceso. Entonces, por eso no hablamos de que el duelo migratorio sea un proceso lineal, más bien, como lo digo yo, es un ir y venir. Hay veces donde nos sentimos muy bien, donde parece que en el lugar estamos sintiéndonos acogidos, avanzando, y de un momento a otro llega una Navidad, llega un recuerdo de esos amigos, llega un momento de ese paisaje y volvemos a conectar con eso. No sé si dentro de todo esto tú sientas también el recuerdo de lo que viviste en ese momento, con 10 añitos. Pues digamos, escuchándote, sí, se me generan muchos recuerdos porque hay algo muy gracioso y claro, digamos que los que escuchan esto y nacieron en Colombia van a entenderme bastante, y es que las personas en Colombia que son del interior, llámese de lugares más, digamos, muy de más altura, de más frío también. Frío, digamos, sí, altura a nivel del mar, no altura de otro tipo. Sí, no hablo de estratos sociales ni mucho menos, por aclararlo, por si acaso. Sino que, digamos, las personas que son, llámense, de lugares del interior, del centro del país, podríamos decir, Cundinamarca, Bogotá, y ese tipo, digamos, de lugares que tienen una forma de ser muy distinta a los lugares caribeños, ¿no? A los lugares costeros. Uno, por la ropa, ¿no? Dos, por la forma de vestir. Dos, por la forma de comportarse y de acercarse a la otra persona. Tres, eso. Cuatro, un poco del espacio personal, ¿no? Digamos que, como para que lo tengan un poquito más claro, hagan de cuenta, yo venía con una forma de ser muy como si fuera del interior, como de un lugar central de Colombia, ¿no? Como dirían en Colombia, como muy cachaca, ¿no? Entonces, yo venía de un país
en el que uno se daban las estaciones, ¿no? Dos, pues la forma de hablar era muy distinta. Entonces, en la forma pues digamos, del clima, pues sí, era, claramente la forma de vestir era más ligera y era durante todo el año, no como yo vivía, que había solo calor cuando estaban en verano, de En resto no. verano. La forma de hablar, pues fue complejo, porque en la costa, en especial que yo, digamos, estudié sí, en Cartagena, un colegio, digamos, mixto. Recuerdo mucho que cuando tú decías lo de las palabras, sí es muy cierto, porque uno pensaría que porque hablemos los dos español es No fácil, hablamos y español. no. Por Ujú. ejemplo, en México decían a una persona rubia, con el cabello, digamos, rubio, se le dice güero. En Güero. Colombia, en esa época, porque pues hay cosas que cambian con los años, en esa época mis compañeros del colegio les decían mono. Entonces, si a mí me decían mono, pues yo pensaba en el animalito, ¿no? En un mono. Ah, claro, por Entonces, supuesto. claro, me decían fulanito es mono, y yo pensaba, pero ¿por qué le dicen así? Suena un poquito ofensivo, si él, ¿sí? Pues se Ay, decía. claro, fíjate. Entonces, Ajá. había muchos choques, porque claro, Total. trataban de decirme algo, yo les entendía algo totalmente distinto. Y hubo un momento que al comienzo, por eso hubo mucho bullying, yo sufrí mucho bullying al comienzo por eso, y había cosas que sabían que yo no entendía y me las preguntaban igual y claro, yo no sabía qué responder. Entonces, para mí fue muy difícil adaptarme. Recuerdo mucho que eso hizo que en mi caso personal yo me refugiara mucho más en el estudio porque sentía que no iba a poder nunca como acoplarme porque es que yo decía, pero es que ¿por qué ellos no hablan como yo o yo no hablo como ellos? Con ¿Sabes? ellos. No tenía como la Ajá. conciencia de que pues tú hablas de acuerdo al lugar en el que estás. Exacto. Entonces, el primer año hizo que yo estuviera muy sola porque no entendía mucho cómo se expresaban, no entendía ni siquiera lo que me preguntaban a veces. Entonces llegaba al punto en el que yo a veces incluso ya prefería no responder porque sentía que siempre iba a ser objeto de burla. De Porque claro, burla o de yo confusión, de era que no una se puede diferente entender. y entonces, pues algunos sí supieron como explicarme las cosas muy comprensivamente, pero voy a ser muy sincera, algunos otros compañeros cogieron esa excusa para discriminarme bastante, ¿sí? Y fuera de eso, físicamente yo era muy distinta, porque como yo venía de un lugar más frío, pues digamos allá tienen un tono de piel más oscuro, sus facciones en la cara son distintas, su forma de caminar era distinta y yo pues era muy diferente, Ujú, entonces ujú. como que yo era el payaso, por decirlo de alguna manera, en todo el Eras mundo. diferente. Y Ujú. incluso recuerdo que a veces decían, ay, cántanos una ranchera, y yo no, pues yo nunca he cantado. Entonces yo hubo un momento en el que se acababan las clases y yo prefería irme a estar por ahí en cualquier lado del colegio sola para evitar ser víctima de eso. Y cuando ya poco a Claro. poco fui entendiendo las cosas que preguntaban a lo que se referían, ya como que fui sintiéndome como más en confianza. Y aquí aprovecho para decir algo, y es que en el colegio sabían que yo venía de otro país. Y voy a ser muy sincera, ¿había psicólogas? Sí, pero nunca me acompañaron como para yo no ser víctima de todas esas cosas. Y aquí no Sí. quiero, digamos, pues señalar a nadie, pero sí siento que hubiera sido más fácil. Si acaso el único que del colegio de alguna forma me hizo un acompañamiento era el rector que había en ese momento, que tenía como un rol muy paternal con los estudiantes y él me decía, no, pero no te sientas mal, mira que pues va a ser un proceso y todo, porque sumado a eso, por mis temas de salud, yo no podía entrar a lugares con aire acondicionado. Entonces, cuando la clase era en lugar con aire acondicionado, a mí me tenían que poner un trabajo distinto y eso comenzó a generar unos roces adicionales con mis compañeros. Porque claro, Ay, decían, ay, no, la que claro. viene de afuera, la que recién inicia y fuera de eso le ponen trabajos aparte. ¿No? Yo Completamente. pasaba clase cuando no, simplemente por salud los primeros años no podía estar en aire acondicionado porque pues la recomendación era que hasta que pues, digamos me desarrollara no estudiara en esos espacios por el problema respiratorio digamos que yo tuve más chica. Entonces sí pasó mucho eso que tú decías y yo incluso se me exacerbó un poco ese tema de timidez que yo ya tenía digamos en México porque yo sentía que
era fuerte y que no iba, yo pensaba, no voy a poder nunca adaptarme. No lo voy a lograr. Mira, Sí, Gina, con todo eso que tú mencionas, o sea, salta toda la necesidad de visibilizar estos procesos desde muchos lugares. Primero, mira algo tan sencillo como lo que tú dices, yo allí era la diferente. O sea, es sí. decir, tú pasas de un lugar de origen a ser como todo el mundo, es decir, a entender cómo habla todo el mundo, a comportarte como habla todo el mundo, porque ahí fue tu aprendizaje a nivel social, ¿no? De esos códigos sociales que son fundamentales para los procesos de adaptación y generar comunidad. Yo conozco los códigos sociales, yo sé aquí la gente cómo habla, cómo dice, cómo nos vestimos. Sí. Y luego llegas a un lugar donde tú pasas de ser tranquila, como, ¿no? Entendiéndome desde la normalidad, no desde el código social, a un lugar donde dices, es que todo es diferente en ti. Tú cómo hablas, tú cómo te expresas, tú cómo te ves, y entonces pasas a tener una identidad diferente. No sé si en algún momento te pasó, pero he acompañado a algunas familias que, por ejemplo, ya no eres Gina, eres la mexicana. O Ah, sí. ya no eres Lucas, eres el colombiano. Entonces dices, ¿por qué? O sea, yo tenía una identidad, un estatus sobre lo que yo era, mi personalidad, mi manera de Sí. comportarme, y ahora he tenido que, porque sin desearlo, ¿no? De manera completamente involuntaria, me han puesto nuevas etiquetas de lo que yo soy. Y yo antes, ahora yo soy la mexicana, entonces yo ahora canto rancheras. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces todo eso es muy doloroso y necesitas reconfigurar tu identidad, porque efectivamente, y más cuando somos niños, lo que soy yo se construye en nosotros. Construyo lo que yo soy a partir de lo que los otros dicen de mí. Entonces, ¿qué tengo que esperar, no? Y a nivel de los profesionales, de ahí lo importante que esto no solo le sirva a las familias, sino a los profesionales. Necesitamos ser sensibles en temas de adaptación cultural. Necesitamos conocer estos procesos porque es muy fácil la etiqueta o el sobrediagnóstico. Es, no, esta niña lo que pasa es que tiene una ansiedad social. Sí. Cuando esta niña es introvertida, cuando te estás dando cuenta que esta reacción que tú puedes haber tenido, Gina, es completamente natural al llegar a un entorno novedoso, donde no te sientes segura para hablar, donde hay discriminación, donde hay comentarios y burlas que efectivamente tú no estabas recibiendo antes y ahora tienes que entrar a asimilar porque eres diferente o has llegado de un lugar diferente a donde la mayoría. ¿no? Sí. Entonces, mira lo importante de lo que acabas de mencionar, necesitamos profesionales sensibles a este tema para no revictimizar, porque entonces te pongo a ti una etiqueta, te digo que tú tienes entonces es una ansiedad social, que tienes muchos problemas para relacionarte, y entonces revictimizo tu proceso, en vez de acompañarte y decir, claro, mira, todo esto que estás atravesando necesita un tiempo, necesitas tiempo para conocer cómo se habla acá, tus compañeros también necesitan tiempo para conocerte y saber que hay otros lugares donde las personas se comportan y hablan de manera diferente, sin ser esto un objeto de burla o de rechazo. Sí, y me parece genial eso que dices porque yo incluso siento que hubiera sido muy útil, pues digamos que éramos como dos partes que teníamos que adaptarnos, ¿no? Porque pues normalmente las personas cuando están en un colegio arrancan casi que de jardín, casi todos estaban desde jardín juntos. Yo era digamos, de los pocos nuevos estudiantes que había en ese curso, yo era era la única que era de otro país. De resto, pues eran otras personas que eran de allá, de ese mismo lugar. Y sumado a eso, fue el último año de primaria, o sea, ya cuando casi que los lazos ya están más fortalecidos en el colegio, yo siento que hubo un vacío por parte del colegio, porque por un lado sí hubiera sido bueno que digamos, me apoyaran a mí, como te decía hace rato, pero también sería importante que hubieran ayudado a los demás al curso para adaptarse a una persona, digamos, distinta. Porque claramente, sí, yo siento que en muchas ocasiones, pues hay muchas causas por las que a veces hacen bullying. Pero digamos que en este caso, cuando es alguien que viene de otro país, yo siento que pues no va a ser igual a como yo me expreso. Y si no hay, por decirlo de alguna manera, una capacitación a ese grupo escolar, a esos docentes, pues van a pasar estas situaciones y voy a ser sincera, hubo profesores que
también alimentaban esas burlas. Entonces Claro. sentía que literal en el colegio estaba absolutamente sola. Sola y desprotegida, imagínate. Literal yo decía, qué fuerte, porque por un lado cambiamos todo lo que vivíamos y donde yo estaba y demás por salud, pero en realidad esto vale la pena. Hubo momentos en los que yo pensaba, ¿para qué? Si aquí estoy y nadie me entiende, nadie me comprende. Hubo un momento en el que sentía, pero ¿será que hay algo mal conmigo? ¿Por qué no en realidad puedo adaptarme como los demás? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo expresarme como los demás? Y es que literal no me salía, porque no No, era... pero no lo conocías, no fueron los códigos donde tú fuiste criada, entonces tú tenías que reaprenderlo todo de nuevo. Y si es duro para un adulto, imagínate para un niño, ¿sí? Que está hasta ahorita configurando su identidad y tomando como eso de lo que los otros dicen, sienten o opinan de mí como Sí. parte de la estructura para su identidad. Imagínate, para un adulto es difícil, para un niño muchísimo más. Sí. Y te entiendo de que ya de por sí extrañar el lugar de origen, las costumbres, la forma, y llegas a un lugar donde aparte sientes discriminación y rechazo, aumenta el dolor y la pérdida que te haces Sí. en todo este proceso, efectivamente. Sí. Y justamente por eso, Natalia, me gustaría preguntarte, miremos el tema del duelo migratorio según la etapa de desarrollo de esos hijos. ¿Cambia en algo un poco cómo lo viven, por ejemplo, en infancia versus adolescencia? Y yo, digamos, te hago esta pregunta muy porque recuerdo mucho que cuando nos vinimos a Colombia en esa época, yo era una niña, pero mi hermana era una adolescente. Y claramente, pues sí, era por un tema de salud mío, pero para ella hubo un choque, ¿sí? Muy duro. A ella casi que, ella se sintió casi como si hubiera sido obligada, porque claramente pues fue una decisión que tomaron mis papás y demás, por mi salud y todo ese tema. Y los primeros años de ella fue fuerte. O sea, la adolescencia sí implica muchos cambios en la forma de pensar, sentir, actuar y demás, pero en el caso de ella yo me atrevería a decir que fue mucho más fuerte esa rebeldía con mi mamá y con Sí, mi... completamente. Pongámoslo un poco dentro del contexto familiar, que lo hablamos desde los adultos. Ya de por sí, para la familia, esto va a generar un estrés adicional, un estrés Okay. parental adicional, ¿sí? Entonces, los cuidadores, pues, son los que tienen que asegurar dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir, la casa, el colegio, nuevamente ellos también, ¿no? El adulto, el papá, mamá, adaptándose a todos esos cambios, ¿no? Que pudo haber supuesto ese cambio de lugar de residencia. Lo que hace también que los papás estén menos disponibles a nivel emocional y menos sensibles a todo lo que está pasando en el núcleo, porque ellos también están atendiendo necesidades vitales. ¿Sí? Okay. ¿Cómo vamos a subsistir en este nuevo lugar? ¿Cómo nos vamos a reconfigurar? ¿Cómo vamos a estar? Entonces empezamos a perder también ese contacto y esa sensibilidad a lo que está pasando con nuestros niños, porque no estoy tan disponible a nivel emocional y estoy en este momento con mi cerebro en alerta, buscando, ¿no?, nuevas soluciones a lo que estamos atravesando. Y eso empieza a generar pues esa sensación de desconexión, de soledad, ¿no? Muchas veces, incluso en los adultos, cuando se consulta esto a los médicos, te comento, por ejemplo, casos de mamás que he tenido que enseguida las medican, ¿no? Usted está pasando por un tema de estrés postraumático, no, usted lo que tiene es un tema de ansiedad, no usted lo que tiene es un tema de depresión. Y he tenido mamás, por ejemplo, medicadas, que ahora con el efecto de la medicación, ahora es mucho más difícil todo el tema del cuidado y la protección de los niños, porque no hemos encontrado con profesionales nuevamente sensibles y que entiendan y acompañen de manera correcta este proceso, ¿no? Entonces, ya de por sí, desde los que sostienen, desde los cuidadores, empiezan a haber cambios drásticos que afectan directamente a los niños y a los adolescentes. Cuando eres niño, pues necesitas mucho ese sostén, ese acompañamiento, ese cuidador que te explique la experiencia, que te diga, Gina, Natalia, Lucas, María, mira, nos vamos a ir a un lugar nuevo,
Y esto va a implicar muchos cambios para todos. Puede ser que al inicio te sientas perdida, puede ser que al inicio no entiendas bien cómo van a hablar allá. Vamos a tener que ir poco a poco nosotros conociendo los vecinos, haciendo nuevos amigos y vamos a ir transitando y acompañando. Entonces, si este cuidador no está ahí tampoco para sostener porque está mirando todo lo demás, en los niños, en la primera infancia, pues da una sensación de soledad, de confusión como la que tú tenías, de malestar, de soy el diferente, soy la diferente. En los niños, por ejemplo, hemos empezado a identificar muchísimos problemas escolares, rechazo para ir al cole, por lo que decimos esa pérdida de identidad. No es que yo ya no soy Gina, ya no soy Natalia, yo ya ahora soy la colombiana o la mexicana, y eso no sé cómo comportarme desde ahí, ¿no? Desde esa nueva etiqueta que me han puesto, no encuentro amiguitos, personas en quien confiar. Entonces ya para los niños el colegio deja de ser un entorno seguro. Entonces encontramos rechazo a la escolarización, también encontramos regresiones a nivel comportamental, porque hay miedo, hay temor. Entonces hay nenes, por ejemplo, que ya habían dejado de hacerse pipí y vuelven a hacerse pipí, ¿no? Cuando son sobre todo más pequeñitos, como una manera de manifestar ese estrés que están viviendo. También suelen haber, pues, lo que tú decías, algunos problemas conductuales propios de no saber cómo adaptarse, se vuelven más retraídos, más silenciosos, puede haber llanto frecuente, irritabilidad, eso pasa muchísimo. Todos estamos más irritables en el núcleo. Mamá, papá, hijos, hermanos, todos estamos más irritables porque estamos frente a una posición novedosa y hace que todos estemos más alerta a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, yo me encuentro con mamás que decía, pero si es que nos llevamos súper bien, es que no reconozco a mi niña, no reconozco a mi niño, si es que nosotros nos entendíamos perfectamente, nos tratábamos con amor, temas como mi niño nunca me había respondido así, mi hijo no era así. Aquí es donde está pasando, claro, porque estamos sacando un montón de situaciones que nos hacen más sensibles y más irritables, y entonces cuando vamos a responder no respondemos tampoco desde la calma y desde el amor. Y ahora que tú hablas de lo de los adolescentes, también dentro de la experiencia que he tenido acompañando familias, es de los procesos más retadores. ¿Por qué? Porque ya de por sí la adolescencia empieza como una separación, ¿no? De mis referentes. En la infancia, mis referentes es mamá, papá, entonces yo a ellos los veo, si ellos están conmigo, yo básicamente lo tengo todo. En la adolescencia no, cambian los referentes hacia mis pares. Entonces yo soy lo que son mis amigos, mi comunidad, mi gueto, mi pandilla, como le queramos llamar en ese momento. Cuando tú a un adolescente le sacas de esa estructura donde él es, donde él se referencia, donde está creciendo y lo pones en otra completamente novedosa, y aparte de esa estructura donde lo pones, no encuentra personas que le traten bien, se siente completamente rechazado o diferente por sus pares, no entiende el contexto de esos nuevos grupos o de esos nuevos jóvenes que están ahí, empieza a generar un rechazo muy, muy grande. He tenido casos donde la migración, en vez de fortalecer el vínculo, lo que ha hecho es deteriorarlo, y adolescentes que culpan a sus papás por estos cambios y les dicen que fue lo peor, que porque los trajeron, que ellos se quieren regresar, un distanciamiento completamente de la familia al hacerlos responsables de todo eso que están viviendo. Y puede ser un poco también lo que haya transitado tu hermana. La adolescencia es un punto muy crítico para hacer una migración porque se pierden los referentes que en ese momento son fundamentales y los procesos de adaptación son mucho más complicados. Entonces, teniendo esto, pues imagínate lo que ocurre dentro del núcleo familiar, adultos por un lado, niños por el otro, adolescentes por el otro. Migrar en familia requiere herramientas, requiere muchísima comunicación y flexibilidad para que todos podamos entender desde dónde nos posicionamos y cómo acompañarnos. En España lo que me encontraba, por ejemplo, con los adolescentes es que terminaban, como dicen allí, haciendo amigas o haciendo comunidad, haciéndose amigos de personas que también eran migrantes, pero
manera, eso dificulta también el nivel de adaptación e inclusión a la nueva comunidad, porque entonces, ¿quiénes son mis amigos? También los que son diferentes como yo. Entonces, los colombianos hacen el grupo de los latinos, y yo no era latina, yo era Natalia, pero pues ahora soy del grupo de los latinos porque son las personas con las que de alguna manera puedo compartir experiencia y desde donde yo me hago que me siento menos diferente y puedo alinear mi situación también con ellos. Entonces es muy, muy retador migrar en familia y tener en cuenta estos matices de la niñez y la adolescencia. Y tú dices eso, Natalia, y digamos, se me desbloqueó algo, y es que yo recuerdo mucho que siempre, cuando ella estaba en la adolescencia, siempre tenía diferencias bastante fuertes, peleas bastante largas con mi mamá, que decía, no, pero es que yo no elegí venir aquí, yo quería estar acá. Y pues recuerdo que mi mamá pues siempre le decía lo mismo, pero ¿qué quería que hiciéramos? Si es que su hermano está al borde de la muerte, dejamos que ella se muera, y se lo decía así, dejamos que ella se muera para que entonces usted hubiera seguido en el colegio con su vida. Fue algo que teníamos que hacer. Y digamos que ahí siento que ella, claro, sí, yo siempre hemos tenido una relación muy cercana y muy buena, pero ahí había como una resistencia de que sí, por un lado yo quiero a mi hermana, pero por otro lado me quitaron a mi vida, ¿no? Entonces le decían eso y ya como que era la forma de cerrar la puerta y ponerle punto final al tema, y claramente pues no le daban la respuesta que me imagino que ella quería, pero pues sí, o sea, no había como vuelta de hoja, porque por un lado, pues allá no había nadie más con el que ella hubiera podido quedarse, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, pues ella estaba bajo el cuidado en ese momento de un papá y de una mamá, pues ni modo dejarla por allá sola, ¿no? Pero claro, entiendo, y fueron muchos años que ella a veces venía con eso, y yo siento que esa espinita, digamos que no salió hasta algunos años atrás, pero cuando ya hubo una madurez y una comprensión del tema. Pero claro, digamos que en mi caso fue distinto porque pasó mucho lo que tú decías, y es que, claro, digamos, yo como sentía que todos me veían diferente, una de las personas con las que inicialmente yo me acerqué más fue una de las chicas nuevas, que era ahí de la misma ciudad, pero que, por decir de alguna manera, no estaba como tan permeada por el ambiente, no era con ella como, digamos, difícil la interacción como con los demás, y eso hizo que a mí me costara más relacionarme con los compañeros, porque digamos que ella en eso era, pues como también era la nueva, era como yo, pues no, digamos, no era de otro país, pero sí era, digamos, venía de ser muy tranquila y todo, y recuerdo mucho que la amistad con esa compañera se acabó cuando ella se volvió como los demás. O sea, se volvió, digamos así, molestando, distante, eh, como los compañeros con los que a mí me costaba. Entonces yo ya ahí ya no, como que ya no veía por dónde podíamos seguir siendo amigas, ¿no? Ahí fue que yo me estrellé con la pared y dije, venga, qué fuerte, porque entonces me la quitaron, ella era la única del salón con la que yo medio me entendía, me quitaron todo, ¿no? Claro. Fue fuerte porque ahí como que me estrellé con la realidad de no, tengo que ver cómo me adapto, y yo me atrevería a decir que el primer año, precisamente por eso, yo sí fui como muy invisible en el curso, y recuerdo incluso que cuando a veces los profesores iban a preguntar alguna lección o algo, yo incluso siempre le pedía a Dios, yo decía, Dios mío, que a mí me llamen, no me pregunten, porque claro, era ser objeto de las miradas de todos, y cualquier cosa que yo dijera iba a ser objeto de burlas. Entonces, no importa lo que yo dijera, yo pensaba, se van a burlar de mí. Entonces, Claro, entonces ser invisible era pues la mejor estructura para protegerte sí, y que nadie notara las diferencias con las que tú venías. Sí, es muy importante como maestros, como orientadores, como psicólogos, como médicos, ser sensibles, tener esta sensibilidad cultural, conocer de este tipo de procesos porque nos ayuda a acompañar mejor, porque efectivamente lo que podemos hacer es, no, pues mi hija se hizo amiguita de los que también eran diferentes o eran nuevos o venían de otra situación, ¿no? Pero esto de alguna manera también
va dificultando de que yo realmente me integre y conozca la cultura a la cual voy a entrar a vivir. Entonces, lo que pasa, ¿no? Mi amiguita ya se volvió como ellos, entonces vuelvo y quedo yo otra vez solita. Es importante tener esa sensibilidad, profesores que integren, que hagan por explicarle al grupo, porque el duelo migratorio es un duelo social. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de ahí? Es un duelo social, no es solo individual, es social. Necesitamos que el entorno que acoge a las personas que migran y que han cambiado su lugar de residencia también sean sensibles a estas nuevas características, a esta realidad, a estas diferencias, y puedan aprender a sacar provecho también de la diferencia, a disfrutar de, ay, en vez de burlarme, enséñame, cuéntame cómo es, ¿no? Cómo se dice, cómo pasa. Yo lo viví muchísimo cuando empecé a trabajar en España, obviamente en contextos diferentes, de profesionales, ¿no? De personas con otro tipo de sensibilidad, de que lejos mis diferencias de ser objeto de crítica o de no se dice así, ¿no? Eran objeto de curiosidad. ¿Qué has dicho? Cuéntanos por qué lo has dicho así, qué es lo que esto significa, qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces el aprendizaje mutuo, cómo nos enriquece la diferencia, cómo le damos una mirada diferente a la migración, a que no es alguien que viene de fuera completamente diferente, a quitarnos o no sé, de alguna manera a tomar nuestro lugar, sino más bien es una persona que viene a enriquecer con otra perspectiva, con otra forma, con otro trato, con otras palabras, y de donde podemos llegar a aprender. Pero para eso necesitamos una sociedad que acoge, sensible, y también necesitamos nosotros, desde nuestro propio proyecto migratorio, ¿no? Que yo siempre hablo, esto es una preparación previa, ir mirando que todas estas cosas pueden pasar. Y entonces necesito herramientas como familia para poder acompañar y acoger todas esas realidades, porque tanto tú necesitabas ser vista, explicar mejor esa experiencia que tú estabas teniendo, como tu hermana, ser comprendida y decirle, sí, sé que está haciendo duro. Sé que es duro, sé que allí no solo dejaste los amigos, sino dejaste parte de tu identidad y de tu referencia, porque este es el momento en el que te encuentras ahora. Entonces es complicado tener que ahora volverte a configurar y volver a ser amigos y volver a sentirte parte de algo. Pero vamos a intentarlo hacerlo juntos. Yo también lo siento, a mí también me duele. Hay mucho temor de los padres de hablar de su propio dolor. Entonces, como ellos no quieren abrir ese baúl, entonces que nadie en la familia lo abra. Y entonces somos un montón de baúles cerraditos, viviendo la misma experiencia, todos en soledad. Entonces, no, yo animo muchísimo a las familias a hablar. Habla, y dice, pero ¿y si lloro? Lloramos. Lloramos todos, es un temor, ¿no? Y si mis hijos me ven llorar, van a pensar, no, si tus hijos te ven llorar, lo que van a entender es que pueden ellos también tener permiso de llorar y de sentirse vulnerables y de ponerle nombre a esa tristeza, a esa ansiedad, a ese miedo, a ese dolor, porque tú estás siendo como modelo de esa experiencia. Entonces, pues lloramos todos, abramos, sé que es un momento sensible, duro para la familia, pues vamos todos a intentar ver cómo lo estamos atravesando y cómo podemos ser red, porque si afuera ya es un lugar con mucha novedad, un lugar donde yo no me siento segura, pues al menos que dentro de mi núcleo yo pueda estar sostenida, yo pueda sentirme comprendida, yo pueda sentirme apoyada y desde ahí sea motor para luego volver otra vez afuera a relacionarme y asumir todos los retos que trae el proceso de adaptación cultural. Sí, y Natalia, hay una pregunta que tengo y es que averiguando, encontré que cuando uno habla de duelo migratorio, hay dos nombres que le dan a algunas personas. Tú me dirás, digamos, si aplica o no, o si es algo diferente. Síndrome de Ulises y síndrome del extranjero, digamos, perpetuo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, el duelo, como cualquier otro proceso de duelo, se entiende como una reacción, ¿no? Un proceso normal ante la pérdida, ¿sí? Okay. Es decir, está bien atravesarlo y es parte de esa vivencia y esa experiencia dentro de lo que se considera normal, ¿no? De la adaptación. Mientras que lo que se considera ya como el síndrome de Ulises o el síndrome de extranjero es cuando ese duelo no es atendido y se cronifica. Es decir, todos los síntomas se exacerban
y empezamos ya a tener dificultades reales y notorias para el funcionamiento en ese nuevo lugar. Entonces, es una manera en la que la literatura ha llamado cuando el duelo migratorio se complica. ¿Sí? Desde la psicología siempre hablamos, ¿no?, del proceso de duelo, del proceso de la transición normal, la asimilación de esa pérdida, pero hay momentos donde se complica, ¿cierto? Cuando no estamos pudiendo asimilarla bien o adaptar bien o tener los recursos necesarios para hacerle frente. Y eso es ahí cuando en la literatura se reconoce como el síndrome de Ulises. ¿Cuáles son pues esas diferencias como más marcadas? El nivel de funcionamiento. Cuando, por ejemplo, en los niños, el rechazo completo a ir al colegio, el temor constante a salir o hablar con otros niños o con otras personas de fuera. En los adultos, pues el llanto constante, los sentimientos de desesperanza, las dificultades para integrarse o compartir en el nuevo lugar, por supuesto, sensaciones de desesperanza que ya se mantienen en el tiempo, que no nos permiten ser funcionales en el lugar, muchísima irritabilidad, bueno, en fin, todos como estos síntomas que en un inicio son normales, pero que acá empiezan a notarse de una manera mucho más cronificada, ¿no?, en el tiempo. Ok. Sí, eso es. Entonces, la idea es, pues, no llegar a un síndrome de Ulises, es decir, no intentar. Ok. O sea, digamos, en algún momento, como para aterrizarlo, digamos, aprovechando que yo, digamos, di como mi ejemplo, podríamos decir que si en mi caso hubiera llegado el momento en el que yo no hubiera casi que querido salir de la casa y solo estar con mis papás, con mi hermana y no interactuar con nadie de las personas nuevas que había alrededor, llámese vecinos, colegio o cualquier otro, pues digamos que ahí ya tocaba como revisar qué está pasando. Por supuesto. Se utiliza sobre todo el síndrome de Ulises y el síndrome del viajero o el extranjero porque fue como esa primera palabra que se adoptó cuando los viajeros, ¿no?, hacían viajes muy largos dentro de sus travesías, antes se viajaba en barco, ¿no? Entonces empezaban a sentirse muy, muy tristes, muy deprimidos, a tener muchísima nostalgia por el lugar de origen y tenían dificultades luego para estar en los nuevos territorios. Entonces se optó como el síndrome del viajero, el síndrome de Ulises. Más allá, lo que siempre hablamos un poco en psicología, que más allá de la etiqueta es reconocer cada caso puntual, ¿no? Es decir, en tu caso, lo que tú me cuentas, a pesar de que lo lograste y seguiste yendo al colegio y seguiste intentando adaptarte a este lugar, también necesitabas un acompañamiento. O sea, la idea no es llegar a estos puntos para recibir el acompañamiento, sino ya cuando yo empiezo a ver los primeros síntomas y veo que de pronto las herramientas que tengo no son suficientes o necesito un apoyo adicional, pues ir y buscarlo. Sí. De lo importante, no esperar a eso, no esperar a que el niño esté completamente aislado o el adulto completamente aislado y atravesando un proceso de depresión, sino que las primeras señales ya sean atendidas y esto facilita muchísimo más la adaptación de las personas a esos nuevos lugares o a esos nuevos países. No, y dices eso y me da la oportunidad de recordarles a los que nos escuchan y nos ven que yo siempre les digo, Natalia, acá que es una persona y tú ahorita que estás, digamos, en esa maternidad con esa bebé, lo sabrás más que yo, que aún no soy mamá, pues en este momento aún no soy mamá, que a veces se cree que nace el bebé y ya casi que ya yo sé o tengo que saber casi que todo. No necesariamente. Llámese si me cuesta la lactancia materna, llámese la primera entrada al jardín, llámese nos vamos a cambiar de país, cualquier situación novedosa a la que tal vez como familia nunca hemos estado enfrentados, yo siento que ahí, como tú dices, no hay que esperar a que las cosas se compliquen para pedir apoyo profesional, entonces pues ahí como que queda la invitación como para que lo tengan presente y más cuando se suman cosas adicionales como que cada hijo esté en una etapa distinta y pues con cada uno voy a tener que llevarlo de una forma distinta, porque recuerdo que no lo viven igual así los dos hijos hayan nacido del mismo papá, de la misma mamá, digamos que les digo que no se vive igual. No, por supuesto que no. No se vive y reconocer igual. Esa diferencia da tranquilidad, da paz.
porque no voy a comparar tu proceso No. con el de él, sino que voy a intentar entrar a sostener, a comprender, o aunque sea escuchar cómo es tu Sí, proceso y cómo es el de tu hermano o el de tu hermana. sí. Y a través de eso sentirnos más en familia y más comprendidos. Algo, por ejemplo, también que ayuda muchísimo, no sé si tú lo viviste en casa, si lo lograron hacer de una manera intuitiva, ¿no? Porque muchas veces estas herramientas salen de nuestros propios mecanismos de afrontamiento y de nuestra propia sabiduría que existe y que está ahí, ¿no? La intervención profesional está bien, es una luz, es una guía, pero eso no significa que como seres humanos lleguemos completamente desprovistos de herramientas, ¿no? Yo creo mucho en esa sabiduría de los padres, de los cuidadores y en esa sabiduría personal que nos indica qué cosas nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, hay algo y es, por ejemplo, resignificar rituales. Yo durante el tiempo que estuve en España, celebré todos y cada uno de los días de las velitas. Para las personas que quizás no son de Colombia, este día les sonará un poco extraño, pero bueno, es la noche del 6 o del 7 Sí, el de 7. diciembre, que se prenden velitas y es como el inicio de la Navidad. Esto para mí era fundamental. En España se hace el Día de las Velitas, no se hace. En Malta no se hace el Día de las Velitas, es algo muy propio de Colombia, pero para mí era muy importante ese día. Y entonces en casa, con mi pareja, en ese momento con mi perrita, hacíamos nuestro ritual y yo celebraba el Día de las Velitas. Entonces, resignificar ciertos rituales o ciertos momentos que como familia sabemos que son importantes y significativos, nos ayuda mucho el proceso de adaptación, porque entonces de alguna manera nos cuida esa parte que estamos extrañando tanto, reconoce que hay unas cosas que están lejos, pero que las podemos vivir y que nos reconfortan estando acá. Eso es algo que ayuda muchísimo. Rodearnos de alguna manera de asociaciones culturales, ¿no? En la mayoría de países siempre hay, pues, desde la embajada, desde los consulados, se hacen grupos de colombianos, de mexicanos, de venezolanos. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque no nos sentimos tan solos. Vemos que también hay personas que están atravesando ese proceso. Hay algo muy bonito de la migración y es que lo que tú viviste, ¿no? Con los años ya fuiste aprendiendo y tenías la soltura del costeño y cogiste su jerga y sus modismos para poder hablar. Pues eso, por ejemplo, ese momento en el que tú estás en el proceso, si llega alguien, se puede inspirar en ti y decir, ay, mira, ella lo hizo, mira, yo también voy a poder aprenderlo, yo también voy en algún momento a entender y a sentirme más tranquila de comunicarme. Entonces, hacer esa red comunitaria y entrar quizás en contacto con personas que están viviendo el mismo proceso que nosotros o que ya lo han vivido y se encuentran en un estadio diferente, también ayuda muchísimo. Desde luego, ponerle un nombre a la experiencia y no esperar que esto es como, ya hoy me siento bien, ya nunca más, ¿no? Que eso es lo que ya superadísimo. Ya yo ya pasé una Navidad sin llorar, entonces ya mi duelo migratorio está, no, esto entender que es de ciclos, de momentos, de que de pronto pasó algo, recordaste una situación, pues igual como con el duelo o la pérdida de una persona, ¿no? Una fecha, un cumpleaños, que te hace volver a revivir ese dolor, aceptarlo, acogerlo, con esas herramientas transitarlo, mirar en ese momento qué puedes estar necesitando para acompañarte en ese momento, creo que también funciona muy bien. Y desde luego, pues a nivel social siempre hago como esta invitación a los profesionales que trabajamos con familias migrantes, con personas que han migrado, a ser más sensibles a esto, a informarnos, a capacitarnos, para no generar revictimización, para no generar medicación innecesaria y más bien ser un lugar de acogida y de seguridad para que las personas puedan transitar ese proceso y también desde sus herramientas y las que en ese momento nosotros les podamos brindar, lograr una buena adaptación al lugar y apoyarles en el cumplimiento de esa meta, ese sueño o ese propósito, porque todos migramos por razones diferentes. Sí, y me parece genial eso que dices porque se me desbloquea otro recuerdo y es que, pues digamos, siempre es lindo lo que pasa en este podcast porque yo a veces los escucho y como que me acuerdo de cosas, pues cuando son temas que tienen que ver más como con mi propia historia. Por supuesto. Cuando yo ya estaba, no voy a decir 100% adaptada, pero ya digamos que el camino estaba mucho más avanzado, no era el primer año, sino ya yo llevaba por ahí 5 o 6 años en ese colegio, entró un nuevo compañero
que también era, digamos, de ese mismo lugar del país, de la costa, pero él tenía unos problemas, digamos, de tartamudeo. Claramente, pues bueno, no es lo mismo tener problemas de tartamudeo versus alguien que llega a otro país, pero a lo que voy es que detecté un patrón y estaban comenzando a tratarlo. Por primera vez vi la situación desde afuera y vi lo que hicieron conmigo, pues recién llegué, es decir, se burlaban de él, lo molestaban, le preguntaban cosas que sabían que cualquier cosa que le preguntaran él se iba a demorar en decirlo porque pues tenía un problema de lenguaje. Y yo pensé, y fue muy genuino, porque yo pensé, para mí fue muy duro, fue muy difícil, fue incluso muy doloroso y recuerdo que hubo personas que en su momento, recién yo entré a ese colegio, me molestaban y bueno, años después terminaron siendo amigos míos. Yo, digamos, perdoné y sané todo ese tema, pero yo no quería que esa persona pasara por eso, ¿no? Independientemente por qué tartamudeaba, que la verdad nunca, digamos, ahondé el tema y nunca nos dijeron por qué, cuando lo presentaron en el salón no nos dijeron. Yo pensé, pues aquí lo están dejando solo, igual que pasó conmigo. Las primeras semanas pensé que tal vez le iban a hacer un manejo distinto en el colegio, ¿no? Entonces yo no le dije a nadie, literal, ni en mi casa ni en el colegio, y yo pensé, yo no voy a dejar que él haga lo mismo. Y no me puse a pelear con los compañeros, pero yo me autoproclamé su amiga, ¿sí? Qué dulce. Todo el tiempo. Lo ayudé a como soltar un poco el tema del lenguaje. Yo, pues claramente en esa época no sabía nada de ese tema, ni mucho menos. Y poco a poco fue, digamos que cuando se sintió en un ambiente como seguro, donde no lo juzgaban, no se burlaban y demás, no lo cogían de payaso, como en su momento me pasó a mí, comenzó a hablar mejor, ¿sí? Y eso poco a poco se fue resolviendo. Y nos hicimos muy amigos, genuinamente, no, yo no lo hice por lástima, ni mucho menos, sino porque sentía que pues todo el salón estaba haciendo lo mismo que hicieron conmigo, se repetía lo mismo y nadie hacía nada y yo no quería quedarme ahí quieta, observando, pues porque burlarme jamás, yo no hubiera podido en esa época y claramente ahorita tampoco podría hacer eso con alguien que sea diferente por lo que sea. El corazón no me da porque pues primero a mí no me educaron así en mi casa y segundo porque yo sé lo que se siente y no es justo. No importa la cosa que sea, religión, raza, de otro país, de lo que sea, no es justo. Es que si todos fuéramos fotocopias, pues yo siento que el mundo primero sería muy aburrido y segundo, pues tal vez en muchas cosas uno no avanzaría ni maduraría en la vida porque ya sabe cómo van a ser los demás porque piensan, sienten y hacen igual que yo. Qué aburrido, la verdad. Entonces, fue muy lindo porque cuando él poco a poco se fue soltando y pues fuimos alimentando esa amistad, el resto del ambiente comenzó a tener una reacción muy distinta conmigo. Las cosas conmigo cambiaron cuando yo cambié, pero pasó un año en el que me hicieron la vida imposible. Yo no quería que eso pasara con él, así estuviera solo un año en el colegio. Al final nos grabamos juntos, pero el punto es que no pasó un año para que a él lo dejaran en paz, lo dejaran de molestar. Pasó un mes, porque primero ya no lo veían solo. Segundo, cuando venían con sus burlas y él pues le costaba, yo les decía, pero pues es que literal, yo sin insultarlos, sin agredirlos físicamente ni nada, yo les decía, ¿qué tiene de malo que a él le cueste? ¿Tú te has puesto a pensar cómo se siente cuando tú le dices eso? Si yo te dijera eso a ti te gustaría? Y se iban. No me decían nada, pero se iban y lo dejaban en paz. Y si siempre era la pregunta que yo les hacía, hasta que llegó un momento en el que ya él podía hablar fluidamente y ya nos acercaban a molestarlo, ¿no? Y era como si el marciano se hubiera vuelto un humano para ellos porque ya lo trataban normal, común y corriente. Y eso para mí fue muy revelador porque yo pensé, qué fuerte, porque a la hora de la verdad, no importa si uno es o no es el psicólogo del colegio, si es o no es el docente, si hay una persona que está observando que eso pasa y no decide estar en silencio, sino decide hacer algo al respecto, cambia todo por completo y justamente... Completamente, qué afortunado fue de encontrarte y de que tú fueras tan sensible a esa realidad. Efectivamente, le hiciste el año escolar completamente diferente. Sí, fue distinto porque, claro, yo me sentí como
se hubiera logrado la cosa más grande del mundo, Y porque yo seguro lo decía, qué hiciste. bonito, no importa si esa amistad dura o no dura a lo largo de su vida y de la mía, pero por lo menos pude ayudar a que fuera muy distinta su situación digamos, de cómo la viví yo, porque, pues de nuevo, en realidad hay colegios que sí cambian y mejoran estas cosas cuando hay alguna situación así, pero voy a ser sincera, este no fue el caso. Y yo sí quiero aprovechar para decir a los que escuchan esto, porque sé que hay personas que trabajan en colegios que escuchan esto, profesores, otros profesionales, para que independientemente en lo que ustedes trabajen en el colegio o incluso si son padres o madres de familia, averigüen qué hacen en el colegio para combatir temas de acoso escolar, de bullying, de discriminación, cómo lo trabajan. Ay, Gina, pero en el colegio nunca han llegado personas de otro país. No importa, que sean personas de otra religión, que sean personas de otra cultura, que sean personas de Diferente. otra raza o Ujú, físicamente que se vean distintas. ujú. Porque hoy en día, no solo por nacionalidad, sino por muchas razones, a veces en los colegios, en lugar de ser un entorno seguro, se vuelve un entorno de uno, donde uno como estudiante sí se siente muy amenazado. Y yo siento que no es justo con los estudiantes y si uno desde donde esté, llámese yo desde estudiante, yo desde papá, yo desde profesor, yo desde la psicóloga o el coordinador del colegio, pueda hacer algo, pues ¿por qué no hacerlo? Si no están haciendo algo, pues ¿cómo podrían trabajar todos juntos como comunidad escolar para que en realidad las cosas mejoren? No esperen a que pasen cosas como las que me pasó a mí, que yo Exactamente. no se lo recomiendo a nadie, No, por para que en supuesto, realidad las cosas marcan de por cambien. vida. Y Completamente, sí, sí. Creo que es un llamado muy importante también hacerlo. Quizás no fue tu caso, pero escuchándote también pensaba en lo importante de sensibilizar a la familia que queda en el lugar de origen, porque siempre hay cierto, ¿no? De ya sí se fue porque quiso, se fue porque nadie le, en el caso, ¿no? De que haya sido una migración voluntaria o incluso en el caso de que no lo haya sido y llegues a un lugar donde quizás tengas más seguridad o más garantías a nivel social, hay muchos juicios en torno a cuando las personas cuando migran se sienten mal. ¿No? Entonces muchas veces no lo hablan con la familia que quedó o con estas personas por miedo a ser juzgadas. Es que no, mi mamá no me va a coger lo que hablábamos al inicio, no va a entender, me va a decir que entonces para qué me vine, pero si aquí dicen que estoy mejor, si aquí dicen que se puede ganar más dinero, la sí. situación que sea, entonces como que se anula esa otra parte de la experiencia, entonces sí, definitivamente es muy valioso que todos estemos sensibles a estos procesos, que veamos la diferencia como una oportunidad de aprender, de crecer, de enriquecernos y no algo que nos genere rechazo y hacer tanto políticas públicas y sociales que sean más inclusivas y respetuosas con las personas migrantes o con cualquier otro tipo de diferencia y hacer también en nuestros pequeños entornos como los institutos, los coles, los vecindarios, también espacios más respetuosos para que todos tengamos un lugar y nos podamos sentir tranquilos de habitarlo. Sí, y me parece genial eso que dices porque pues sin planearlo conecta bien con lo que quería preguntarte y es, a veces son, digamos, por situaciones, ese duelo migratorio es por situaciones planeadas, ¿no? Llámese en mi caso que pues digamos por una situación adversa de salud tuvimos que cambiar de país para vivir cerca al nivel del mar, ¿no? Pero a veces, digamos, sucede por situaciones inesperadas, ¿no? Otra cosa, es que cuando a veces es planeado también puede ser por temas, digamos, laborales o económicos de papá, de mamá. Llámese, me trasladaron en la empresa o me Uh-huh. gané una beca o me voy a estudiar a otro lado y pues no quiero estar, digamos, lejos de mi familia. Entonces, pues el resto de la familia dice, listo, te apoyamos y bueno, nos vamos con los niños. Pero a veces pasa algo distinto y es algo que, pues, sin planearlo, pues, digamos, tristemente está pasando hoy en día, Natalia, en países como Estados Unidos, incluso fuertemente también en España, tú que, digamos, estuviste en España un tiempo, ayudando a la población migrante en tu trabajo, llámese por temas de salud, de seguridad, que requieren, que están en algún tipo de amenaza, que requieren algún tipo de asilo, o están en alguna condición de refugiado. ¿Hay alguna diferencia entre un duelo migratorio cuando es algo, digamos, planeado, que literal, bueno, compramos los tiquetes y nos vamos a vivir, pues en el caso, digamos, mío,
vivimos inicialmente unos años, no, un año en Bogotá, como pues mientras mi mamá lograba ubicar el colegio y demás, las cosas para mudarnos, a cuando es algo inesperado y por algo totalmente fuerte, como temas, digamos, de seguridad, llámese, o digamos de garantías o de libertades, llámese lo que, digamos, a veces uno escucha que pasa en países como Venezuela, que pues tristemente la gente está teniendo migraciones masivas en los últimos años, llámese como lo que está pasando en otros países suramericanos, que digamos Completamente. se van a Estados Unidos, casi siempre se van todos, y, y pues bueno, pasan las cosas que tristemente ahorita pasan, pero hay un cambio en la forma en la que se percibe este duelo migratorio. Por supuesto, hay una mayor intensidad de la sintomatología añadido a un montón de dificultades a nivel social. O sea, no es lo mismo migrar teniendo garantías de un trabajo, un empleo o una situación migratoria regular, ¿no? Como vengo en estatus de estudiante o con una residencia de trabajo, a llegar a asumir este duelo sin documentación, de manera irregular, siendo perseguido, discriminado, rechazado y sin ningún tipo de herramienta o preparación previa, porque me tuve que ir, ¿no? Le pasaba a muchas personas, por ejemplo, de África, incluso también de Sudamérica, Sí. que tenían que hacer migración forzosa porque estaban siendo amenazados o amenazadas y no tuvieron tiempo para planear ningún tipo de proceso. Entonces llegan allí completamente vulnerables, ¿no? Ante un sistema a pedir ayuda, asilo, a empezar a generar todo el proceso de solicitud, de su documentación, sin ningún tipo de garantía a nivel económico. Entonces hay que, ¿dónde vamos a sacar la comida? ¿Hacia dónde dónde nos vamos a quedar? ¿En qué lugar? Luego, los lugares también donde se atiende a la población migrante o refugiada tampoco son los ideales, ¿no? En cuanto a la cuidado y la protección a nivel emocional que se tiene con este tipo de situaciones. Entonces, cambia radicalmente. Digamos que se puede ver que las pérdidas que se procesan son similares, ¿no? Pero la intensidad con la que se vive y las dificultades también para asimilar y superar esto son completamente diferentes. Entonces, la población refugiada o de migración forzosa necesita aún así mucho más acompañamiento y garantías dentro de su proceso porque están en una situación de completa vulnerabilidad. Algo que también que he aprendido trabajando, porque es precisamente ese el grupo con el que yo trabajo en las ONGs, el grupo que se llama como expatriados, ¿no? Que suelen ser de estas personas que hacen migración un poco más voluntaria, con más garantías y demás. Los trabajos sobre todo en consulta privada, pero en nuestra asociación trabajamos sobre todo con migración forzada o solicitantes de asilo. Y ahí pues lo que me he dado cuenta efectivamente es que la migración activa, si no los produce, activa un montón de experiencias traumáticas, ¿sí? Si yo tuve que ir huyendo dentro del camino, a veces también soy objeto de violencias sexuales como mujer. Al llegar puede ser que me sienta completamente vulnerable y desprotegida y se me activan también situaciones del pasado dentro de esa misma, desde ese mismo contexto. Y ahí yo utilizo, que lo usé alguna vez dentro de mis redes, la metáfora de la planta, ¿no? De alguna manera, la migración es como un cambio de maceta, pero esto tiene una consecuencia y es que todas mis raíces quedan expuestas. Entonces, todo lo que yo viví en mi país de origen, de alguna manera yo le he puesto tierrita, yo lo he protegido, le he hecho huequito para que habite dentro de mí, para yo también poder continuar y crecer, ¿no? Dentro de mi proyecto de vida. Pero cuando saco todo eso, queda expuesto y lo pongo en otra maceta, hay raíces que vuelvo a ver, que vuelvo a recordar. Entonces, trabajando con mis consultantes, sobre todo en migración forzada,
Me doy cuenta pues de que se reviven muchos dolores y vivencias de la infancia y situaciones de violencia del pasado, vuelven a estar ahí y siempre el tema es por qué estoy otra vez recordando esto, cuando yo ya lo creía superado, cuando yo ya no estaba pensando en esto, yo ya no soñaba con esto, porque ha vuelto. Y es que efectivamente un proceso de migración vuelve a exponerte y a dejarte muy vulnerable en esta situación. Entonces necesitamos más herramientas, más tiempo y más recursos a nivel social para poder sostener este tipo de personas que llegan sin ningún tipo de garantía a los países a buscar ayuda y protección. Y digamos, me parece genial que pues justo estemos por eso haciendo este tema, ahorita que está tan, digamos, difícil, complejo el tema, digamos, de migración para algunas personas en Estados Unidos. Aprovecho, digamos, para decirles que hace un poco más de una semana, digamos, bueno, esto lo estamos grabando en febrero de este año 2026, y hace una semana hubo un evento, no, un poco más de una semana, comenzó a destaparse algo muy fuerte en Estados Unidos y es que a mí me dolió bastante, y es que varios niños llevaban varias semanas, incluso algunos llevaban meses, bajo digamos, bajo el poder de las autoridades de Estados Unidos. Ahorita no recuerdo el nombre de las entidades, pero digamos que ¿No? Lo que llaman el ICE. Sí, el ICE manejan el tema de migración, y qué fuerte porque algunos de sus padres tienen su situación migratoria que no está, digamos, totalmente regular, y entonces están reteniendo a los niños para saber dónde viven sus papás y ahí, digamos, que llevarse a los papás, pues capturarlos por lo que no se ha resuelto su situación. Y sí me parece conveniente aprovechar y decirles que, más allá de temas políticos y demás, que no es el objetivo de este podcast, sí decirles que pues yo siento, y lo compartía en esta semana en redes sociales, independientemente de la nacionalidad, todos los niños merecen ser tratados con respeto. ¿Sí? Todos los niños tienen derechos, arranquemos por ahí, merecen un trato digno. Que pues igual del tema de derechos, yo en mi canal de YouTube el año pasado les compartí un mini curso que pueden revisar, pero lo importante es que nos demos cuenta que tanto el Estado como la comunidad como la familia somos tres ejes responsables de garantizar el respeto de esos derechos de esos niños, de esos adolescentes. Entonces, independientemente si está legal o no la situación de papá, de mamá en cualquier país, miren lo que Natalia nos decía, y siento que vale la pena como resaltarlo porque tiene que ver mucho con lo que está pasando, y es que haya sensibilidad. Cambiar de otro país, independientemente si uno lo planea como familia o no, es complejo. De acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a la edad del adolescente, de acuerdo a la situación en la que hagan, tal vez porque lo planearon, tal vez porque no lo planearon y estaban en riesgo donde vivían. No es fácil. Y entiendo que pues hay muchas cosas alrededor que pues influyen, pero lo importante es que tiene que haber un trato digno que sea lleno de respeto hacia esos menores, ¿sí? O sea, Completamente. yo claramente mi situación fue muy distinta al migrar de México a Colombia. Todo fue, digamos, legal. Mi papá se quedó un tiempo resolviendo el tema de su pensión. Nosotros nos vinimos antes. Estuve unos meses sin estudiar mientras nos acoplamos a los calendarios escolares que acá, digamos, funcionaba distinto en esa época. El punto es que si para mí fue complejo, aun cuando todo eso, digamos que estaba más resuelto el tema de, era más fácil resolver el tema de vivienda, el tema del colegio y demás, ¿cómo creen que es para alguien que se va porque está en peligro, porque se siente amenazado, tiene que irse con su hijo, con su hija, de la edad que sea, porque o se va o tal vez luego ya no va a haber oportunidad? Y si bien eso es cierto, pues podríamos pensar qué podemos hacer cada uno de su realidad, llámese colegio, casa, vecinos, comunidad, entidades, para facilitar eso, que se haga de la forma más sensible y más respetuosa posible con esa familia, porque no lo están pasando bien, no es fácil, hay mucha incertidumbre porque llámese vivienda, el ingreso económico, el trabajo, el colegio,
tal vez no está, y tal vez no sé cuándo, cómo vaya a estar, y tal vez ni siquiera voy a poder trabajar en lo que hacía del país que yo vengo. Entonces sí siento que es como importante para tener una mirada más empática del tema y para cerrar entonces con broche de oro, Natalia, ¿qué mensaje le darías tú, digamos, a las familias para que logren un cambio de mirada? Llámese si yo con mi familia vamos a migrar de país o si soy familiar de alguien cercano que va a irse con su familia a otro país o incluso, digamos, somos de esas personas que vemos una familia que va a llegar, llámese si somos el colegio y recibimos una familia que está pasando por eso y son nuevos en este país, sea cual sea el país, o somos alguna, digamos, algún profesional, ¿cómo podríamos tener una mirada más consciente sobre este duelo, digamos, migratorio en familia? Sí, Gina, eso me parece súper valioso como finalizar con esto, porque creo que es importante decir que la migración no es solo un cambio de país, sino es un cambio como dentro de toda esa narrativa y estructura personal. Y aunque muchas veces hemos romantizado e idealizado lo que significa irse del país, ¿no? Como, ay, no, vamos a buscar un mejor futuro, a hacer un sueño, a cumplir metas, a ganar más dinero, a sentirnos más seguros, ¿no? Por la razón que sea, la experiencia viene completa, ¿sí? La migración es ambivalente, te genera momentos de mucha satisfacción, de mucha tranquilidad, de mucha curiosidad, de mucha expansión, y también a la vez te genera momentos de tristeza, de dolor, de sentirte perdido, de sentirte solo o aislado. Y todo eso va en el paquete. ¿Vale? O sea, eso no se trata de decir que migrar está mal, que el duelo migratorio es terrible, que todos vamos a ir a pasarla muy mal. No, creo que esto es algo que comparto a nivel personal y a nivel profesional siempre cuando vamos a ir a cumplir un sueño. Se lo digo mucho, lo comparto con mis amigas y también con mis consultantes. Y es que cuando uno sueña, uno va con toda la motivación y el deseo de que todo esté bien, ¿no? Entonces uno se llena de ilusiones, uno dice, ay, me voy a ir a hacer esto, me voy a ir a sentirme mejor, me voy a ir a cuidar de mi salud, me voy a ir a empezar una nueva vida sintiéndome más segura, me voy a ir a trabajar, a cambiar, a mejorar mi profesión y está bien. Y está bien tener ese sueño con toda la motivación y la ilusión y las cosas positivas que deseamos en ese momento y que impulsan nuestro propósito. Pero los sueños también vienen con cuotas que son incómodas. Los sueños también vienen con emociones y situaciones que pueden llegar a ser difíciles. Y eso no quita el valor a lo que estamos haciendo. Entonces, tanto a las familias que están soñándolo, ¿no? Que quieren hacerlo y que ahorita pues se lo están planteando, como aquellos que ya lo están viviendo y están enfrentándose a esa otra cara de los sueños, a esa otra cara de las experiencias, esa parte que no es tan bonita, que es incómoda de transitar, decirles que está bien, que hace parte, que no están solos ni solas, que muchas familias y muchas personas en su lugar también están transitando por esas situaciones, que el sueño no pierde valor o sentido porque hayan días donde estemos más tristes, donde extrañemos muchísimo o donde con todo nuestro corazón deseamos volver. Hay momentos donde uno desea con todo el corazón volver. Y eso no significa que lo que esté viviendo o lo que esté construyendo en ese nuevo país no tenga valor o sentido. Eso lo único que te hace es reconocer que hay partes tuyas valiosas que dejaste atrás y que siguen estando y habitando para ti. Entonces, ampliarle el abanico a la experiencia, incluso a la migración, a la que es deseada y pues, aún más a la que no lo es y a la que es forzosa, saber que viene con muchas implicaciones a nivel emocional y a nivel social. Y que bueno, que empecemos a hablar más de esto para sentirnos menos solos, que busquemos herramientas profesionales que nos puedan acompañar y hacer quizás esta experiencia un poco más fácil, ¿no? Y a cuidar y a darle tiempo a esa matica, a esa plantita que ha cambiado de maceta y que necesitará nuevo abono, nueva tierra para irse haciendo poco a poco a ese lugar y florecer, volver a florecer y volver a crecer. También dejo ahí como la cuñita, que eso puede llegar a ser otro tema, y es que el retorno también es una posibilidad. Sé que muchas veces se habla como de retornar como un fracaso, una pérdida, o algo ha ido mal y tenemos miedo de decir, oye, de pronto esto no era lo que yo pensaba, ni era lo que yo soñaba.
y no, y tenemos ese temor a sentir que hemos fracasado entonces en nuestra decisión, ¿no? Hablar también, he acompañado, eso sí, son la minoría, pero también es decir que he acompañado a familias a retornar y lo han hecho con mucha conciencia y han sentido también mucho alivio de poder permitirse esa posibilidad. Entonces, si hay alguna familia, por ejemplo, que nos está escuchando y que de verdad siente que lo ha intentado, que lo mira, que lo ve, pero que ya la balanza parece que se descompensa y que no le merece tampoco el tema de seguir estando ahí asimilando todo lo que hemos hablado hoy por sus hijos, por ellos, por su red de apoyo, saber que retornar también es una decisión y no es mejor o peor, hace parte de las múltiples decisiones que uno toma en la vida y siempre en diferentes momentos buscamos decisiones diferentes para nuestro bienestar. Entonces, darles ahí un abracito a todas esas personas migrantes que están ahí haciéndolo a pesar de todo, que están esforzándose muchísimo. Todo mi apoyo para aquellos que están siendo perseguidos solo por pertenecer a un lugar diferente o haber nacido en un lugar diferente. Y el reconocimiento que a nivel social es importante que tengamos políticas públicas mucho más inclusivas y sensibles y donde la diferencia no sea algo que nos separe y nos ponga barreras, sino que nos enriquezca y nos permita seguir creciendo y aprendiendo del otro. Y muy bonito, digamos, ese cierre, Natalia, porque en realidad sí siento que es un poco el objetivo que yo planeé en esta temporada, enseñarle a las familias cómo construir sociedades más empáticas, y si bien este tema no lo tenía contemplado inicialmente, de la vida me salió digamos, uno de tus videos hace algunos meses, hace algunos pocos meses, yo dije, venga, pues sí, hay personas que hablan de esto, pero no hay casi visibilidad, y cuando pasó lo de Estados Unidos con esos niños de ICE, sí me removió muchas cosas y pues digamos, de mi propia experiencia, y yo pensé, tal vez ya es momento de hablar de eso, y qué mejor que en esta temporada. Entonces quiero darte las gracias por eso, y yo sé que habrá familias que dirán, me encantaría tal vez poder tener ese acompañamiento con Natalia en este tema, que tal vez ya planeamos y nos vamos a ir de país por cualquier situación y no sabemos cómo llevarlo, o tal vez ya estamos en ese proceso, estamos en ese nuevo país y no ha sido fácil esa adaptación y necesitamos una guía. Cuéntanos, digamos, un poco tú cómo apoyas a las familias en este y otros temas, y adicionalmente si aparte, digamos, de tus consultas, haces no sé, tienes algún taller, algo adicional con lo que tú los apoyes en este y otro Claro tema. que sí. Bueno, inicialmente mis acompañamientos son son en telepsicología, ¿vale? Son online porque precisamente esto facilita muchísimo el apoyo y el alcance a personas que están en diferentes lugares del mundo y que no necesitamos estar en el mismo territorio para poder hacerlo. Entonces, que sepan que mi acompañamiento sobre todo es online. Que sí tengo, digamos, que un sistema y un programa en el que a través de mi experiencia he desarrollado para acompañar a las familias que están migrando o que inician ese proceso migratorio para poner sobre la mesa todas estas situaciones y ver qué herramientas podemos necesitar y llevarnos en nuestra mochila, ya no solo el equipaje, sino también esas herramientas a nivel emocional que como familia nos permita o faciliten. Más que el proceso es el poder escucharnos y visibilizar la experiencia que cada uno tenga porque va a ser muy diferente, como ya lo hemos hablado. De momento también estoy transitando un ciclo vital muy bonito que es mi retorno a Colombia y mi maternidad. Entonces los espacios grupales irán llegando poco a poco. Espero que si este tema les interesa, pues también todas las preguntas, dudas que puedan llegar a tener, me las hagan, bien sea a través de Gina o a través de mis redes, que es @educando en emociones, para también poder aportarles desde mi experiencia y desde el lugar donde me encuentro, ¿no? Y el acompañamiento que he tenido. Si tienen dudas o inquietudes también ayudarles, y en la medida en la que vayan saliendo acompañamientos y talleres grupales, pues que estén más en sintonía también con las necesidades de esta comunidad preciosa que has hecho, Gina, y de todos los que puedan en algún momento escucharnos. Sí, pues igual yo acá les dejo pues todo lo que, donde pueden contactar a Natalia. Pues lo que digo acá siempre, Natalia, yo aquí soy un aprendiz más, no solo porque pues nutre mucho estos espacios la mirada de las familias, sino que yo siento que nutre mucho incluso también mi mirada, es un poquito como un abrazo al alma, veo yo,
que haya personas hoy en día como tú que trabajen esto, porque claramente, pues digamos, hubiera sido el proceso muy distinto en mi caso y sé que en el caso de muchas personas, y sé que van a agradecer que hoy en día haya personas como tú por eso. Entonces, gracias por ese trabajo que Gracias, Unity. ojalá lo sigas haciendo, porque en realidad siento que este es un tema del que casi no hay personas que acompañen a las familias en esto y es muy necesario, no solo para que las familias no se sientan solas y sepan cómo, digamos, prepararse para todo este proceso que es una montaña rusa, sino también para que en realidad, independientemente del país donde estén escuchando esto, sí se haga ver la relevancia de crear políticas públicas, como tú decías, en este tema de un acompañamiento más sensible a la población migrante, porque independientemente de la situación, todos merecemos ser tratados con respeto, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos y todos, digamos, de una forma u otra, a veces, por lo que sea, pasamos por una situación difícil y a veces tenemos que tomar decisiones, tal vez a veces un poco rápidas, un poco inesperadas, para proteger eso que es más valioso para mí, que es mi familia, ¿sí? Entonces, y eso siento que es muy he aprendido de la naturaleza, porque uno no ve cuando los animalitos están en peligro, la mamá, el papá, por decir de alguna manera, cuida a sus crías y si tiene que migrar, migra. Sí, no dice, ay, es que no tengo para los tiquetes, ay, es que tengo que esperar si me aprueban el pasaporte, ay, es que dónde van a estudiar los pajaritos. No, si por alguna situación en la que están en peligro tienen que migrar, pues los animales lo hacen. Sí, es algo muy, yo siento muy animal con lo que los seres humanos venimos, proteger a esas crías, proteger esa familia y tener una mirada más sensible, porque no es fácil, es un proceso y claramente todos con este tipo de episodios podemos nutrir esa mirada, que es el único objetivo que yo tengo con este espacio, y hacerle la invitación que si desean compartirnos abajo sus aprendizajes, sus reflexiones, incluso sus comentarios, yo lo único que les pido es, todo es válido mientras sea desde el respeto, porque ustedes saben que acá promovemos buenos tratos y todo arranca desde uno, entonces pueden hacerlo, sí, simplemente desde el respeto, no tienen que pensar tal cual. Tal cual. Y Bueno, gracias pues, a ti, Gina, por abrirnos tu corazón y nutrir este espacio con tu propia experiencia. Qué maravilloso, porque le da una humanidad y una luz diferente y sobre todo seguro más familias que pueden estar atravesando ese momento pueden sintonizarte contigo y con tu historia y aprender de todo esto. Muchísimas gracias por la sí, invitación. Encantada de haber estado este ratito aquí contigo. sí, bienvenida aquí siempre. Cuando hay un tema que quieras compartir a las familias, pues digamos acá tienes un espacio. Gracias. Más adelante vamos a tener otro espacio con Natalia para que pues ahí estén pendientes y sí, acá que digamos estamos disponibles para lo que te pueda servir esta ventanita, para compartirle cosas a las familias, pues digamos que aquí la tienes disponible siempre que lo quieras, Natalia, y espero, digamos, poder encontrarnos pronto y qué Claro bonito que esta sí. nueva etapa en la que estás Gracias. y todo lo mejor para esa nueva etapa en la que estás y pues aprovecho y les digo que recuerden que la temporada pasada hablamos de temas de embarazo, parto y posparto. A propósito de que Natalia, digamos, está como en este momento con esa maternidad. Si alguien está también por eso, pues ahí tienen esa información y un Voy abrazo. a ir seguro que más de uno me ayuda a mí también en este momento, así que voy a ir a chequear y a refrescar toda esa información tan bonita que tienes. Gina, mil gracias, me voy justamente ahorita a mi pediatra que voy corriendo, pero de verdad que lo he disfrutado muchísimo y me ha parecido un espacio maravilloso para poder compartir. Gracias por tu apertura y por esta invitación, que yo estaré encantada de recibir cada vez que tú lo veas, que podamos venir a aportar. Bueno, un abrazo grande. Chao. Chao, cuídate mucho. Igualmente.